Este caso es muy confuso y tiene muchos detalles muy pequeños, por eso los estaré contando en este video exactamente en cómo fueron ocurriendo los hechos. Esto nos va a ayudar a entender mejor la historia porque realmente es muy complicada. Poder colocar todas las pruebas y línea de tiempo fue bastante difícil, así que simplemente espero que puedan entender cada detalle de lo que ocurrió en una madrugada de agosto de 2013 en Texas, Estados Unidos. Para resumir y luego adentrarnos en cada punto, un hombre estaba en medio de la ruta 277 de Texas cuando se quedó sin gasolina, hizo un llamado muy extraño al 911 y luego desapareció para siempre. Esta es la extraña desaparición de Brandon Lawson. Brandon Lawson fue un hombre de 26 años en el momento de su desaparición. Actualmente tendría 32 años de ser encontrado con vida. Él estaba en concubinato con su novia Ladessa Lofton y tenía 4 hijos. 3 de ellos eran de la pareja y un cuarto hijo que era de una relación pasada de Brandon. Ellos se conocieron en la secundaria cuando él tenía 16 años y Ladessa 15. Empezaron su relación que duraría 10 años en total hasta el momento de la desaparición. Ellos vivían en San Angelo, Texas, y él trabajaba en una refinería, pero estaba a punto de empezar un trabajo nuevo en la misma área, pero con mayores beneficios, lo cual emocionaba a toda la familia. Iba a generar más ingresos, contar con beneficios médicos y además iba a tener más días libres para estar con su familia. Para poder ingresar a este trabajo, él tuvo que tomar pruebas de drogas, las cuales pasó. Esto lo menciono porque Brandon tenía un historial con las drogas e inclusive desde el 2011 tenía una orden de arresto por uso e intento de venta. Esta orden de arresto seguía vigente, lo que quiere decir que Brandon estaba como prófugo, pero igual vivía su vida de manera normal. Brandon tenía un hermano llamado Kyle, que también es un personaje importante en esta historia. Kyle es menor, está casado con Audrey y en el momento de la desaparición tenía un hijo de 4 años. Según se encontró en la investigación, Brandon y Kyle tenían una excelente relación. Eran hermanos, pero se confiaban todo, como si fuera que eran mejores amigos. Además vivían muy cerca en la misma ciudad y a pocos minutos de distancia. Los padres de Brandon y Kyle vivían en otra ciudad que estaba más o menos a 3 horas en auto. Todo lo que les mencioné en esta primera parte a simple vista parece poco importante, pero la verdad es que tiene mucho que ver con lo que pasó en este caso. Vamos a las primeras horas que tienen importancia en esta historia y como dije al comienzo, en esta ocasión por ser un caso con muchos detalles vamos a ir paso a paso en la línea de tiempo. El 8 de agosto de 2013, Brandon llamó por teléfono a su hermano Kyle. Brandon le dijo que quería consumir drogas y que estaba buscando de dónde comprarlas. Kyle, el hermano, le recomendó que vaya con un amigo que las vendía. En la noche de ese 8 de agosto, Brandon llegó a su casa y empezó una pelea con su novia Ladessa. Esta pelea era por 2 razones. Primero, la recaída de Brandon al consumo de drogas, ya que él estaba limpio. Acuérdense que él tenía que empezar un trabajo nuevo y tuvo que pasar pruebas de orina y sangre para poder ser contratado. Y lo segundo, porque Brandon no apareció en la noche anterior. Hacía 2 días ya que no aparecía en la casa. Obviamente esto molestó a Ladessa y empezaron a discutir. Kyle mencionó que su hermano no era drogadicto, sino que su consumo de drogas era esporádico, solo ocurría cada tanto. Dijo que Brandon podría pasar meses sin consumir para luego recaer por 1 o 2 días. Esto según declaraciones de Kyle. Luego de la pelea con Ladessa, Brandon salió de la casa y se subió a su camioneta. Ya estando adentro, hizo un llamado a su padre para decirle que recién se había peleado con la novia y que quería ir a su casa. Su padre solo notó que él estaba muy nervioso por la pelea, pero no notó que haya hablado de una manera extraña. Esto lo menciono porque según el padre no había indicios de que él haya estado bajo el efecto de alguna sustancia. El padre le dijo que sí, que lo esperaba y Brandon empezó su viaje. El camino para ir hasta allá era de San Angelo, donde él vivía, cruzar la ruta 277 camino a Brunt, que era la ciudad vecina de San Angelo. Ya era la madrugada del 9 de agosto cuando el 911 recibió un llamado de Brandon. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The Staples just pushed some guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here that got chased to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I actually ran into him.
Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Yeah. No, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Esta llamada no tiene subtítulos porque es muy difícil de entender lo que él decía. Se pudo identificar que parecía como que estaban problemas, que alguien lo estaba persiguiendo o que tuvo un tipo de accidente. El punto clave de esta llamada es que él solicitó que la policía vaya. Y si se acuerdan, yo había mencionado al comienzo que él tenía una orden de captura. Entonces lo que le había ocurrido en ese momento tenía que ser lo suficientemente grave como para arriesgarse a ir preso. Esto es clave en esta historia. También es importante resaltar que Brandon nunca identificó dónde estaba. Entonces no había manera para la operadora de enviar ayuda. Luego de esta llamada de emergencia empiezan una seguidilla de llamadas simultáneas entre varias personas. Presten atención porque realmente es muy complicado. Estos son los registros oficiales de la investigación. Luego de la llamada al 911, Brandon llamó a su hermano Kyle a las 12:51 de la medianoche. Como no le atendió, le dejó un mensaje de voz donde le decía que se había quedado sin gasolina en medio de la ruta 277. Apenas cortó la llamada, trató de llamar a su novia, la Dessa, que tenía el celular apagado. Aquí no se sabe bien si ella apagó su celular porque estaba enojada con Brandon o si ella había dejado su teléfono cargando en la van que estaba estacionada fuera de la casa. Esto declaró la Dessa a la policía, que no encontró ningún cargador, entonces encendió el motor de la van y conectó el teléfono, que ya estaba sin batería, al USB. A las 12:52, Audrey, la esposa de Kyle, llamó a Brandon pero no atendió, probablemente porque Brandon estaba tratando de llamar a su novia. 2 minutos después, Brandon llamó de nuevo a Kyle y al fin atendió el teléfono. La conversación fue de un máximo de 3 minutos donde Brandon le decía nuevamente que se quedó sin gasolina en medio de la ruta 277 y que necesitaba ayuda. Vale la pena recalcar que Brandon nunca mencionó a Kyle que él estaba en peligro ni que había llamado un poco antes al 911. Kyle subió a su vehículo con su esposa y su hijo de 4 años para ir a buscar gasolina y así ayudar a su hermano. Cuando llegó a la estación de servicios se dio cuenta de que no tenía fondos en su tarjeta de crédito, entonces simplemente llevó el bidón vacío para buscar a Brandon y así ir a cargar juntos la gasolina. A las 12:57, luego de que Brandon y Kyle hayan cortado la llamada, Brandon llamó a un vecino suyo pero no atendió. A las 12:58, Brandon llamó nuevamente a Kyle y tampoco atendió. A esa misma hora, el registro de llamados indica que el vecino de Brandon, que no había atendido la llamada, llamó en 3 ocasiones a Brandon, pero este no atendió. Es como que habían un montón de llamados cruzándose casi al mismo tiempo, entonces ninguna podía conectarse. Entre la 1 y la 1:10 de la madrugada, el 911 recibió 2 llamados de personas anónimas que mencionaron que una camioneta estaba mal estacionada sobre la ruta 277 y que por la oscuridad de la zona podría ser muy peligroso. Esto llevó a que el sheriff Neil vaya hasta la zona unos minutos después. Estas llamadas de personas anónimas nunca se hicieron públicas, pero está confirmado que sí existieron porque los familiares de Brandon tuvieron el acceso durante la investigación, así que podemos decir que, aunque no sepamos quiénes fueron estas personas, no hubo ninguna manipulación. A la 1:04 de la madrugada, la operadora del 911 trató de llamar de nuevo a Brandon en 2 ocasiones, pero nunca atendió el teléfono, entonces dejó un mensaje de voz. Esta llamada era para verificar el lugar donde fue el incidente. A la 1:12 AM, Kyle llamó 3 veces a Brandon y no atendió. A la 1:15, Brandon llamó 2 veces a Kyle. La primera vez no atendió, pero sí en el segundo intento. Esta conversación duró unos 2 minutos y fue cuando Kyle ya estaba muy cerca de la camioneta de su hermano. A la 1:19 de la madrugada, todas las llamadas al teléfono de Brandon llevaban al buzón de voz. Vamos a la última llamada entre Kyle y Brandon, que fue a la 1:15 hasta la 1:19 de la madrugada aproximadamente.
En ese momento Kyle estaba por llegar donde estaba estacionada la camioneta de Brandon. Según Kyle, esta conversación fue muy extraña. Brandon le dijo que unos mexicanos del barrio lo estaban persiguiendo y que necesitaba ayuda. También le dijo que estaba preocupado por sus bienes porque la novia los iba a destruir, refiriéndose a sus pertenencias dentro de la casa. Kyle en todo momento le preguntó si estaba alucinando y con drogas, a lo que Brandon le respondía que no. Cuando Kyle llegó al lugar, seguía hablando con Brandon en el teléfono y el oficial Neil ya estaba ahí. Acuérdense que el oficial Neil fue hasta ahí por las 2 llamadas anónimas sobre la camioneta mal estacionada, o sea que ninguno, ni Kyle ni el oficial, sabían sobre la llamada de Brandon al 911. Kyle fue a ayudar a su hermano que se quedó sin gasolina y el oficial fue a ver la situación de la camioneta mal estacionada. Kyle le dijo a Brandon que llegó y él le respondió: estoy a 10 minutos de ahí, estoy ensangrentado, pero te puedo ver. Veo las luces del auto, corre de la policía. Kyle le dijo que no, que él no hizo nada malo y que no tenía por qué escaparse, a lo que Brandon le respondió: ¿y dónde está tu orgullo? Y cortó la llamada. Esa fue la última comunicación que alguien tuvo con Brandon. Luego el teléfono solo llevaba al buzón de voz, como indican los registros telefónicos investigados. En ese momento Kyle, que estaba por bajarse de su vehículo para hablar con el oficial, se acordó que su hermano tenía una orden de arresto de hace 2 años, entonces pensó que se estaba escondiendo para no ir preso. Eso fue lo que Kyle analizó en ese momento. Pensó que Brandon estaba drogado y simplemente se quedó sin gasolina, entonces decidió esconderse cuando la policía llegó. Cuando Kyle se bajó del auto, empezó a hablar con el policía, que no tenía idea de la situación. Le dijo que el vehículo era de su hermano, que se había quedado sin gasolina, que Brandon fue caminando a una estación de servicios y que su teléfono se quedó sin señal. Trató de darle la menor cantidad de información posible como para proteger a Brandon por todo el tema de la orden de captura. Por eso tampoco le dijo que estaba ensangrentado ni que necesitaba ayuda. El policía se acercó a la camioneta y no vio nada raro. Unos minutos después Kyle le dijo que iría a buscarlo, a lo que el policía le dijo: no vayas al norte porque de ahí vengo yo y yo no lo vi. Kyle entonces fue rumbo a la otra dirección, mientras que el policía dejó un triángulo de emergencia y llamó a una grúa para que busquen la camioneta al día siguiente. Kyle manejó unos metros hasta que vio que el policía se fue, entonces retomó su camino a la camioneta de su hermano. Él hizo esto siempre pensando que su hermano se estaba escondiendo por la orden de captura. Gritó su nombre unas cuantas veces, gritó que la policía ya se había ido, pero no recibió respuesta alguna. La esposa y su hijo de 4 años seguían adentro del auto y ya se estaban incomodando. El niño empezó a llorar, entonces Kyle dejó el bidón vacío sobre la valijera de la camioneta por las dudas su hermano lo necesitara para cargar la gasolina. Luego de esto se fue a su casa a darse una ducha, dar de comer a su hijo y hacerlo dormir. Por horas nadie más estuvo pendiente de la situación, ni la policía, ni Kyle, ni la novia de Brandon. A las 5 de la madrugada Kyle decidió volver al lugar, pero esta vez con un amigo. La camioneta seguía en la misma posición y sin señales de Brandon. Caminó por la zona pero no lo vio. Recorrió la ruta y tampoco había señales de él. A las 7 de la mañana, el oficial Neil volvió al lugar y vio que Brandon nunca apareció. Entonces hizo una pequeña búsqueda en la zona. Fue a inspeccionar las casas cercanas para ver si había rastros de agua o barro, ya que muy cerca de ahí estaba el río Colorado. Pero no encontró nada, ni sangre, ni pistas, ni nada que identifique que una persona estuvo en la zona. A las 8 de la mañana, la grúa que solicitó la policía llegó al lugar y llevó el auto. Unos minutos después, Neil volvió a la zona, pero con una cámara termográfica que sirve para reconocer el calor y frío, pero no encontró nada que llame la atención. A las 9 de la mañana, la DESA denunció oficialmente la desaparición de su novio ante la policía. La investigación inició. Se habían realizado 2 búsquedas más en los siguientes días. El 11 de agosto con un pequeño grupo que duró unas 4 horas y el 13 de agosto que fue por helicóptero sobre el río Colorado, pero no encontraron nada. Una vez que la investigación inició, encontraron los registros de llamadas que mencionamos un poco
minuto antes y también los pings del teléfono de Brandon. Perdón si es que estoy mal en esta parte porque no soy un experto, pero tengo entendido que los pings que se utilizan en una investigación son las señales que se identifican entre una torre celular y un dispositivo con conexión. Entonces es una manera de rastrear locaciones no exactas, pero que tienen un radio de localización. En este caso hubo dos localizaciones identificadas con el teléfono de Brandon y que cuadran con las llamadas del registro. La primera en la zona donde estaba la camioneta y la segunda a unos 10 kilómetros de ese lugar, que era en una zona muy cercana al río Colorado. Luego de la desaparición y varias semanas de mucha prensa metida en el caso a nivel nacional, un medio local de Cook County llamado The Observer Enterprise había hecho publicaciones en redes sociales que fueron muy sospechosas. Uno de los posteos mencionaba que se determinó que el hombre en cuestión ya no se encuentra en Cook County, y también aseguraron que en esa noche se había tomado muy malas decisiones y no exactamente por parte del sheriff Neal. Además aseguraron que Brandon había sido visto por testigos escondiéndose en un arbusto, cosa que nunca tuvo sustento investigativo. Este medio de comunicación era de propiedad de Neal, el sheriff, el oficial, que fue esa noche a la zona. Además, el medio es manejado por Linda McCutcheon, quien es la esposa de Neal. ¿Por qué ellos estaban tan comprometidos en dar estas versiones y estas declaraciones? Un tiempo después, el audio del 911 fue analizado y mejorado por un experto en sonido, lo que dio como resultado una transcripción más entendible, pero que tampoco era perfecta. Yes, I'm in the middle of the field. The site was just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. The guys taking to the woods. Pretty burning. And when I talked to him, I show you in his home. Got the first guy. You need an ambulance? Yeah. No, I need the cops. Oh, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Oh, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? En síntesis, podemos definir que algo pasó en esa noche, entre la llamada de Brandon al 911 y unos minutos después. Pudo haberse topado con alguien, habrá tenido algún accidente. Eso es lo que vamos a descifrar ahora. Como primera hipótesis, podemos decir que desde el primer momento la investigación sospechó sobre los familiares de Brandon. Por una parte, se creía que Brandon tenía una relación sentimental con una mujer y que la novia se había enterado de esto. Según los investigadores, Kyle habría ayudado a su hermano a concretar la separación de la pareja y que posiblemente en esa noche la dehesa habría contratado a alguien para que haga daño a Brandon. Esto nunca se pudo corroborar. Por otra parte, la investigación apuntaba al hermano. Es más, el hermano estuvo preso por muchos meses y luego liberado por no encontrarse pruebas concretas en su contra. Además, él pasó 2 pruebas del polígrafo. Inicialmente era sospechoso porque había escondido mucha información, pero luego de entender de que posiblemente el hermano tan solo lo estaba protegiendo por el tema de la orden de arresto, los investigadores dejaron esa sospecha como inconclusa. Además, hasta la fecha, los únicos que siguen buscando a Brandon son Kyle, la dehesa y los padres. Son los que tratan de mantener la noticia constantemente en los medios, y si ellos fueran culpables no estarían realizando eso, no estarían tratando de que la historia de Brandon siga en los medios de comunicación. Esta hipótesis también sonó mucho y tiene muchas pruebas que son circunstanciales, pero que obviamente son imposibles de verificar. Por ejemplo, la llamada al 911 en esa madrugada realizada por Brandon tiene un detalle particular. Cuando se publicó, todos notaron que quizás Brandon estaba drogado y por eso no se entendía lo que le decía a la operadora. Pero también se analizó que la operadora del 911 al parecer sí entendía todo. Esto llevó a pensar que quizás ese audio fue manipulado para hacer creer que
que él estaba drogado. Si volvemos un poco más atrás, el mismo padre de Brandon aseguró que su hijo no estaba hablando raro en la llamada que tuvieron. Además, Brandon tenía una orden de arresto, por eso se cree que la investigación no fue tan masiva, solo hubo 2 búsquedas y después nada más. También está la nota en el medio de prensa local que trataba de defender a toda costa a Neil, quien fue el oficial a cargo en esa noche. Si unimos todos los puntos, aunque no podemos asegurar nada, se puede pensar que hubo una manipulación de pruebas. Podemos suponer que quizás ocurrió algo, pero que la policía, al tratarse de un delincuente, simplemente no le dio mucha importancia y salieron con la hipótesis de las drogas. En una entrevista que le hicieron a Kyle en abril de 2019, que vamos a hablar un poco más adelante de esto también porque tiene algunos datos nuevos, él confirma que pasó las pruebas del polígrafo, pero también dio una declaración que da pie a esta hipótesis y que tiene que ver con el oficial Neil. Según Kyle, el oficial Neil debería de tomar las pruebas de polígrafo también. Aunque no aseguró nada, esta declaración dice mucho y es porque probablemente tenga sospechas sobre la policía. Tampoco se puede negar que muchos aspectos dentro de esta historia llevan a creer que realmente Brandon pudo haber estado alucinando. Según expertos, la metanfetamina tiene momentos de lucidez y momentos donde los efectos son más fuertes. Esto podría explicar por qué con el padre hablaba normalmente, o por lo menos hacía el esfuerzo, y también se puede explicar por qué el hermano y la novia también confirmaron que él sí estaba drogado. La llamada al 911 quizás no fue modificada y todo lo que ocurrió en esa noche fue una cadena de situaciones desafortunadas para Brandon. Aunque no hay cuerpo y no hay pistas, podemos llegar a la hipótesis de que Brandon cayó a la 1:19 de esa madrugada al río Colorado luego de estar bajo los efectos de la droga. En ese momento se identificó el último ping del teléfono y también todas las llamadas llevaban al buzón de voz. Lo raro es que nunca se encontró un cuerpo. Además, el río Colorado cruza la ciudad de San Angelo, donde ellos vivían, va a una laguna en la zona del aeropuerto y luego se divide, lo que hace que sea muy difícil que un cuerpo no salga a la superficie. Pero esa es la hipótesis más cercana con el caso si unimos todas las pruebas. Hay una versión bastante conocida sobre este caso. Supuestamente un hombre secuestró a más de 70 personas en diferentes locaciones. En Texas algunos de los secuestros y otras fueron en otros estados. Estos secuestros habrían sido realizados desde 1990 y hasta hace unos años cuando este hombre fue arrestado. Muchos piensan que en el audio del 911 se escucha una voz de fondo y asociaron automáticamente a este secuestrador. El problema es que esta noticia es falsa. Según Scoop, que es una página web conocida por desmentir noticias falsas o verificar las que son reales, aseguró que esta noticia no es real y que fue una invención. Esto ellos lo verifican comunicándose con las fuentes y no encontraron ninguna prueba de que sea verdad. Había otra versión que trataba sobre un grupo de personas que secuestraban a conductores en la ruta. Muchas ocurrieron en la misma donde desapareció Brandon, en la 277. Supuestamente este grupo trabaja con la policía y lo que hacen es el tráfico de órganos. De nuevo, por lo menos yo no encontré una sola información oficial referente a esto, más que en blogs o páginas de teorías sobre este caso. Así que no puedo ni confirmar ni rechazar esta hipótesis. En abril de 2019, Kyle, el hermano, dio una entrevista a un podcast donde mencionó muchas cosas nuevas que antes no se sabían. Lo raro de todo esto es que pasaron más de 6 años para que Kyle hable y diga todas estas declaraciones que antes no se habían dicho. Kyle había estado en prisión recientemente por temas de drogas, salió, dio esta entrevista y según él, muchas de las cosas dentro de la investigación oficial no concuerdan con lo que él se acuerda. Primero, que él estuvo en la casa de Brandon durante la pelea con la DESA. Esto no estaba en la investigación como vimos al comienzo de este video. Segundo, que lo que dijo Brandon sobre unos mexicanos que lo estaban persiguiendo ocurrió durante el primer llamado y no en el último llamado como indica la policía. También dijo que a diferencia de los reportes oficiales, Kyle llegó primero al lugar donde estaba la camioneta y luego el oficial Neil. En los reportes aparece como que el oficial estuvo primero. También aclaró que el disparo que se escucha en la llamada al 911 sería de un caño de escape de un vehículo que estaba cruzando y que no cree que la DESA haya mandado a hacer algo a Brandon. Esta es información nueva que no coincide mucho con lo que se supo en el 2013, pero que el mismo Kyle mencionó en esta entrevista.
De nuevo, es muy raro que haya pasado tanto tiempo para dar estas declaraciones y también que en su momento no lo haya dicho a la policía. Cuando estaba por terminar el caso, una de las expertas del canal, en este caso Melina Osuna, licenciada en criminalística de la Ciudad de México, me dio una última hipótesis luego de ver todo el caso y me pareció muy interesante. Ella encontró que Brandon practicaba artes marciales y que posiblemente en la noche que desapareció empezó una pelea. En el audio se escucha una voz de fondo que dice protégete y levántate. Según Melina, se puede manejar la posibilidad de que Brandon mató a esta persona. Tiró sus pertenencias en el río en el horario que determinaron los registros y luego se fugó con el auto de la víctima. Por eso nunca se encontró un cuerpo y por eso parecía como que Brandon nunca estuvo en el lugar. Realmente es un caso muy extraño en todo sentido. ¿Ustedes qué creen que pasó con Brandon Lawson? ¿Pudo haber sido un tema de drogas? ¿Creen que hay algo más detrás? Dejen en los comentarios lo que opinan y nosotros nos encontramos en la próxima historia.